amigos? Bienvenidos al segundo programa de Mentemorfosis. Mi nombre es Abril Olivares y estoy muy contenta de presentarles al especialista que nos acompaña el día de hoy en este programa que decidimos titular Construyendo desde el Feminismo. Está con nosotros Juan Vicente. Juan Vicente, muchas gracias por estar aquí y por presentarte en este espacio. Muchas gracias, Abril, por la invitación. Gracias por confiar en mí para hablar de este tema que es muy importante. Ok, y bueno, permítanme contarles acerca de Juan Vicente. Bueno, Juan Vicente es licenciado en Psicología y maestro en Comunicación y Cambio Social por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene estudios en raza, género y derechos desde la perspectiva crítica de la colonialidad del poder por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además, sus últimos dos textos académicos, Discurso sobre la violencia de género desde las voces de mujeres indígenas, una mirada feminista y descolonial, y Convergencias, divergencias y posicionamiento entre lo decolonial, lo descolonial y lo poscolonial desde miradas feministas del sur, fueron publicados por la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas y la revista argentina Analéctica, respectivamente. Actualmente Juan Vicente es profesor de licenciatura y de maestría. Y pues bueno, como ya escucharon, Juan Vicente tiene mucha experiencia en este tema, entonces me gustaría platicar acerca de, ¿qué es el feminismo en sí? Para empezar a adentrarnos en este tema y poder tener también como un discurso, pues tenemos que saber desde el inicio, ¿no? ¿Qué es el feminismo, Juan Vicente? Es una pregunta muy compleja, es una pregunta muy importante incluso en el cómo se formula, ¿no? Primero, creo que sería importante mencionar que la propia palabra feminismo es una palabra que genera mucha incomodidad, que genera desagrado. O sea, cuando en una reunión alguien menciona esa palabra, les puedo asegurar que por lo menos habrá uno o una persona que va a tener un gesto medio despectivo, ¿no? Claro. Entonces, María Galindo, que es una anarcofeminista boliviana, dice que el feminismo es una palabra que tiene como la función de un compuesto químico que con tan solo unas gotitas agrieta cualquier ideología y deja al descubierto sus contenidos patriarcales, ¿no? Entonces, eso digamos en primer lugar. En segundo, te decía que era interesante cómo se formulara la pregunta, porque cuando se habla de el feminismo así en singular, lo podemos entender como un término que compacta ahí varias luchas, perspectivas, prácticas encaminadas al desmonte del patriarcado, ¿no? A enfatizar esa subordinación de las mujeres que ha sido histórica. Pero hay un riesgo ahí cuando se habla del feminismo así en singular, que es la idea de que solo existe un feminismo. Entonces, esa idea, por ejemplo, yo la he visto muy, muy promovida en las universidades, en algunos, no en algunos, más bien en muchos talleres, en círculos de lectura, donde se habla del género o de los feminismos. Se propone, o más bien se refuerza la idea de que hay un feminismo y que ese feminismo solo tiene un origen, y el origen está en Europa, ¿no? Entonces, que nace específicamente en Francia, a finales del siglo XVIII, cuando por primera vez se preguntan por qué la mujer ha sido discriminada, por qué ha sido excluida. Entonces yo ahí sí me adhiero a las voces de varias mujeres, por ejemplo africanas y latinoamericanas, que impugnan esa idea de que hay un solo feminismo y que ese feminismo surge de Europa y es importado a los otros lugares. Okay. O sea, creo que el feminismo, más bien hay feminismos, y que esos feminismos tienen que ver con luchas ancestrales. O sea, no es un producto de la modernidad, no es un producto occidental, sino que tiene que ver, insisto, con luchas ancestrales, como lo ha afirmado María Galindo y otras autoras también latinoamericanas. Y entonces, en esa pluralidad de voces que hay sobre el feminismo, podemos encontrar el ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismos latinoamericanos, feminismos no blancos, feminismos indígenas, feminismos descoloniales, entre muchos otros. Wow. Pues ya desde ahí, ¿no? Creo que muchos toman una perspectiva de, sí, no, feminista, pero pues eso es muy importante, ¿no? Como a lo mejor empezar a romper con esto de hablar de un solo feminismo. Entonces, estos feminismos de los que tú nos hablas, ¿consideras que realmente son como la antítesis del patriarcado?
Bueno, la problemática de a veces entender el feminismo como lo contrario al patriarcado es que yo lo que veo, y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que son un buen indicador para saber de qué es lo que piensan, ¿no? Claro. La sociedad, lo que veo es que se piensa entonces que la lucha de las mujeres es una especie de relevación de los hombres, o sea, que las mujeres esperan relevar a los hombres. Y no es así, o sea, eso justamente no es el feminismo. Okay. Y no son los feminismos, por ejemplo, en los que gracias a las mujeres yo me he reconocido, ¿no? En eso, o sea, me reconozco en esos feminismos porque nombran lo que vivo y lo que vive mucha gente también a mi alrededor. Entonces, ¿por qué no es lo contrario al patriarcado? Primero porque el patriarcado es un sistema, es un orden político de dominación. O sea, exige dominación, exige crueldad, exige baja empatía, insensibilidad, distanciamiento, y las mujeres no luchan por eso, o sea, no quieren eso porque tienen muy claro que ese poder que históricamente han detentado a los hombres no los ha hecho felices, ni siquiera a los propios hombres, y además porque el patriarcado, de la mano del capitalismo, ha generado esa máquina letal que tenemos hoy, ¿no? De muertes, de asesinatos, donde se producen vidas desechables, cuerpos y sujetos cuya vitalidad ha sido expropiada, ha sido rapiñada, sujetos que parece que están muertos antes de ser asesinados, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahora me da como sentido muchas de estas pues personas que se abanderan del feminismo pues tienen eso, ¿no? De bueno, hay que derribar, hay que terminar con el patriarcado, ¿no? Entonces, como dices, no es una cuestión antagonista necesariamente. Y entonces, ¿qué pasaría si se terminara con el patriarcado? Bueno, la apuesta de los feminismos latinoamericanos o descoloniales, que son esos feminismos, insisto, en los que me reconozco, hay una apuesta que es, digamos, un horizonte, hacia dónde vamos, ¿no? Okay. Y el hacia dónde vamos tiene que ver con un proyecto de los vínculos, con un proyecto orientado a los vínculos, o sea, un proyecto orientado a los vínculos insta a la reciprocidad, a la comunidad, al no distanciamiento precisamente, sino a una política que es cara a cara, que es cercana, que es próxima y que preserva la vida en lo cotidiano. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ese último punto? La señora de la esquina que vende jugos y que resuelve ese día cómo va a alimentar a sus hijos, ahí hay una forma, ella resiste ahí a las leyes del mercado y resuelve cómo va a sobrevivir. Solamente que no hay una retórica de valor ahí, o sea, una retórica que visibilice ese hecho y le dé la justa importancia. Pero esa es una política que Rita Segato, por ejemplo, le llama una política en clave femenina, pero no se reconoce, ¿no? Entonces, hacia allá va el horizonte, o sea, hacia erosionar ese orden político masculino. Ok, pues eso suena, tiene mucha lógica, y a pesar de que pueda ser un poco, pues tal vez lo vemos, ¿no? Como muy utópico, pero pues sería lo ideal, ¿no? Sería padrísimo vivir en una sociedad así. Y bueno, relacionado a este tema hay algo que me llama mucho la atención, que son estas cosas del lenguaje incluyente. ¿Qué hay de eso? O sea, realmente el lenguaje incluyente es de cierta forma una postura feminista, y si es así, ¿cuáles son las ventajas de usarlo? Muy bien, el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente es un campo de lucha importante. Lo que he escuchado a veces cuando intentan debatir o contraargumentar que el lenguaje inclusivo realmente oculta los problemas importantes o que confunde a la gente, creo que ahí hay un equívoco, porque se considera el lenguaje como algo desconectado del patriarcado o de ese orden político, y el lenguaje en realidad es un elemento cultural que contribuye a la estabilización del patriarcado, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos y adjetivos que hay para referirse a lo masculino y femenino, hay varios que referidos a lo masculino y a lo femenino sí hay una diferencia, por ejemplo, entre perro y perra, entre zorro y zorra, o sea, tienen connotaciones diferentes. Entonces, claro que cuando se intenta desestabilizar ese orden, pues se generan esas reacciones, porque lo que se intenta ahí es regresar a ese orden, que ya está naturalizado, que está normalizado. Y como dice una escritora argentina que se llama Elena Bossi,
no hay una preocupación real por el lenguaje, porque todos, por ejemplo, deformamos la lengua. O sea, por ejemplo, y hasta nos inventamos palabras como whatsappear, como jueves y otras tantas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué nadie se revela? ¿Por qué nadie se enoja ahí? O sea, no hay una preocupación real por el lenguaje. Ella dice, me parece que lo dice muy brillantemente, no hay una preocupación por el lenguaje, o sea, no molesta el lenguaje, lo que molesta es el feminismo. Y cómo el feminismo desestabiliza también ese orden patriarcal que se filtra en el lenguaje también, ¿no? Entonces, nadie, por ejemplo, tampoco se rebeló, dice Elena, cuando se acepta el femenino en el participio presente de sirviente, es decir, sirvienta. O sea, tampoco nadie se rebeló ahí, porque no hay ahí un espacio donde se cuestiona el poder. Pero cuando se dice presidenta, cuando se dice médica, ahí se incomoda. E incomoda porque instala lo femenino en un lugar donde la sociedad patriarcal no las quiere ver. Claro. Entonces, y por ejemplo, en mi caso y otras personas también que utilizamos la X, ¿no? O el todes, por ejemplo, la E, lo utilizamos porque, por ejemplo, eso ha sido muy promovido por los y las zapatistas, ¿no? El uso de la X para señalar ahí la copresencia masculina y femenina. Es decir, que con esa letra en la escritura intentamos señalar el género no binario, que el género no es binario. O sea, que lo masculino y lo femenino transita en todos nuestros cuerpos y que no es un género enyesado, ¿no? De solo hombre o solo mujer, o masculino y femenino. Entonces, es una forma de desobedecer políticamente a esa estructura heteropatriarcal del lenguaje. Wow. ¿No? Y por ejemplo, entonces, digamos, no hay diferencia entre usar la X, la E, o sea, no hay como una forma correcta de utilizar el lenguaje incluyente. No. De hecho, el lenguaje inclusivo está en una etapa inicial. Y creo que estamos también ensayando eso es. Pero es una forma también nueva de decir las cosas. Y eso es parte, insisto, de la lucha. O sea, el lenguaje no es un campo de batalla menor. Y la lucha está en todos los frentes. No es que estemos confundiendo un problema real o que estemos enfocándonos en problemas que no son importantes. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje también, y lo han dicho también muchos autores y autoras, el lenguaje crea la realidad. Entonces, tenemos también que luchar desde ese campo y aunque haya especialistas y no especialistas que nos digan con sus títulos de doctorado en letras y en lingüística que no es aceptado por la Real Academia Española, lo vamos a seguir haciendo porque la lengua no es propiedad de nadie, la hacen los hablantes. Y además es muy curioso, ¿no?, que se amparan con la Real Academia Española, una institución que durante 300 años le cerró las puertas a las mujeres. Entonces ahí está un gran signo de interrogación, ¿no? O sea, te amparas en una institución profundamente patriarcal también. Ok, pues bueno, eso es muy fuerte y muy importante, ¿no? Porque, pues tienes razón, muchas veces ni siquiera nos preguntamos, ¿no? Como el porqué de esto o de dónde surge. Y hablando justamente del lenguaje, me gustaría saber qué hay de estos términos que de repente se utilizan, ¿no? Como... hablan mucho de las feminazis, ¿no? Y se refieren mucho a las feminazis y ya, o sea, es como ya ni siquiera le dicen feministas, ya es, sí, la feminazi, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esto? ¿O a qué se refiere? ¿O qué onda? Bueno, hay una historia ahí que viene, que ese término fue utilizado primero por un locutor en Estados Unidos para referirse a las mujeres que durante la década de los 90 del siglo pasado demandaban el aborto legal, ¿no? Entonces este hombre compara esa decisión de las mujeres con los nazis. Entonces se refiere al aborto como una especie de holocausto moderno. Entonces después ese término se instala también en nuestros territorios para desvalorizar, para caricaturizar la lucha de las mujeres. Es muy curioso porque hacen referencia con ese término a un régimen autoritario, fascista y racista. Y te decía que es muy curioso porque claro que es una reacción muy machista, ¿no?, hacia la lucha de las mujeres, pero insisto, ese régimen, el nazismo, es un régimen racista. Y no sé si has visto, pero luego en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ponen una imagen comparando a una feminista, por ejemplo, sufragista, o por ejemplo a una mujer que ha tenido un logro académico, y en el otro lado ponen a la feminazi, o sea, ponen
dicen, esta es una verdadera feminista, es una feminista real, esta feminista sí me representa, y del otro lado ponen una feminista latinoamericana con su pañuelo verde diciendo es la feminazi. Entonces en realidad con feminazi intentan aludir a un racismo que ese mismo hombre está replicando, porque generalmente que presentan como la verdadera feminista es blanca, o sea, tiene logros académicos, es clase mediera, es urbana, y entonces la latinoamericana no es eso. Entonces ahí también hay un racismo muy, muy marcado que el hombre muy difícilmente puede ver, pero en realidad, insisto, él replica ese racismo que intenta colocar en las mujeres, pero no tiene espejo, el hombre ahí no tiene espejo. Ahora que lo mencionas, tienes mucha razón. Y yo me daba cuenta la otra vez, no sé si es el mismo meme tal vez del que estamos hablando, pero vi esta imagen justo de un lado estaba, pues así era un dibujo, era como una caricatura así rubia, ojos azules, así súper acinturada. Y desde que yo lo vi dije, bueno, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, claro. porque ¿cómo ponemos? Porque la otra era morenita, claro, estaba pues un poco pasadita de peso. Yo dije, bueno, es que pues ni siquiera nos ayudamos, ¿no? O sea, entonces, pues la verdad es un tema muy delicado y esto me surge como, me da pie a preguntarte qué es la violencia de género. Como tal, se habla en todos lados, en todos los medios, la violencia de género, pero ¿qué sería, bajo estas perspectivas, la violencia de género? Pues bueno, también ahí se recurre a muchas definiciones de organismos o instituciones internacionales. Por ejemplo, las Naciones Unidas lo define como todo acto que resulte o que pueda generar un daño físico, sexual o psicológico en las mujeres, o también incluso la privación de la libertad arbitraria, tanto en la vida pública como en la privada. Pero también habría que ver, yo lo que te decía al principio, ¿no? Cuando me preguntaste qué es el feminismo, que hay que atender a la pluralidad de voces, o sea, también cómo lo entienden y cómo lo comprenden otras mujeres. Eso es lo que dice Naciones Unidas, pero eso no es universalista tampoco. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con mujeres en Puebla que prefieren hablar de violencia masculina contra las mujeres. Entonces, esa violencia, por ejemplo, se define como una violencia que va dirigida a las mujeres para mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Esa es otra forma de entenderla. Y hay mujeres que prefieren hablar de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque consideran que la denominación violencia de género elimina a la persona violentada. No se menciona quién está siendo violentada. Entonces ya equiparan género con mujeres. Esa es una crítica que también tenemos que considerar, pero insisto, siempre escuchando esa pluralidad de voces sobre cómo viven y cómo llaman a la violencia que viven. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, de repente he escuchado acerca de este concepto de crímenes patriarcales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, va muy relacionado con la cuestión de la violencia de género. Crímenes patriarcales es una categoría con la que yo me encontré leyendo a Rita Segato. Entonces, te voy a decir cómo la entiendo yo, ¿no? Porque lo que he leído no está definida así tal cual, pero yo la entiendo como prácticas violentas y letales que castiga la desobediencia patriarcal, o sea, que se desvía de ese orden político y que desemboca en lo que llamamos feminicidios, crímenes homofóbicos, transfóbicos, raciales y especistas, es decir, también la muerte de los animales por considerarlos inferiores. Entonces, en ese sentido, si consideramos que es un castigo a la desobediencia patriarcal, lo que podemos decir, y esto sí lo dice muy claramente Rita, el sujeto que comete ese crimen es un sujeto moral. O sea, el sujeto más moral del mundo es ese hijo del patriarcado. Es ese hombre que asesina, que golpea, porque él está obedeciendo. Él solamente obedece ese mandato que le ordena ser cruel y moraliza a la víctima. O sea, él la castiga. Él ve ahí un desacato y lo castiga. Por eso dice Rita, es el sujeto más moral. Por ejemplo, cuando un hombre asesina a una mujer porque decide irse, porque decide abandonarla entre comillas, él con la muerte, con ese asesinato, la castiga, porque en la idea de la masculinidad, en su base está la idea de propiedad, de cosificación, de dominio sobre el otro, de subordinación sobre el otro, y como esa mujer ahí no se alinea a ese orden, él asesina, o sea, él castiga ese desvío.
No sé si me estoy explicando. Pero... Pues es un tema muy interesante. Creo que vale la pena estar leyendo mucho, porque bueno, tú a lo mejor ahorita nos abres como una nueva perspectiva de ver los feminismos, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando el tema, Vicente, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus recomendaciones para a lo mejor empezar a erradicar o disminuir la violencia que muchas veces tenemos ya normalizada, ¿no? O sea, ¿cómo empezar? ¿Cómo dar el primer paso? Bueno, hay varias recomendaciones o pautas que nos han ofrecido las feministas, pero sobre todo aquí me voy a enfocar a los hombres, porque también habría que decir que en este sistema patriarcal, la primera víctima, y eso lo digo apoyándome en Rita Segato y en, por ejemplo, en mujeres con las que pude trabajar en la Sierra Norte de Puebla, también me lo dijeron, la primera víctima en este sistema son los propios hombres, y que son capturados por ese mandato de masculinidad, y en consecuencia se victimiza a las mujeres también. Entonces, ningún hombre que es capturado por ese mandato es feliz. Los hombres no somos felices con ese mandato. Entonces, hay una enorme y es urgente, una enorme tarea y es urgente que los hombres trabajemos ese mandato, esa masculinidad hegemónica, ese machismo. Entonces, por ejemplo, algunas de las recomendaciones es que ser consciente de la obediencia a ese mandato, no es suficiente. O sea, tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y yo veo dos alternativas ahí. Una es asistir a grupos de hombres donde se trabajan estos temas. En Puebla hay grupos de hombres donde se trabaja esto. Y la otra es la terapia, ¿no? Pero sí, ojo, muy importante aquí. O sea, ir con una terapeuta o con un terapeuta que a su vez también haya trabajado sus mandatos patriarcales, claro, ¿no? Porque luego hay varios y varias terapeutas que replican ese orden en terapia. Claro. Entonces, esa también es otra alternativa. Cuestionar, por ejemplo, los chistes misóginos, homofóbicos y transfóbicos, y que lo sepan. O sea, no basta con escuchar el chiste y pensar está mal, sino que hay que hacerlo notar. O sea, que sepan que eso no está bien, ¿no? Entonces, esa es otra. No consumir pornografía tampoco, porque en la pornografía también se cosifica el cuerpo de las mujeres. También, por ejemplo, hacer trabajos de casa, hacer el trabajo de apoyo emocional en las relaciones interpersonales, porque ese trabajo de apoyo emocional, de sostén, también está dirigido a las mujeres. Y el trabajo de apoyo emocional también desgasta, también cansa, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas, hay muchísimas más. Los hombres tendríamos, insisto, que acercarnos a grupos, por ejemplo, para saber de qué otras maneras. No es una lista exhaustiva y no hay una receta, pero esas son algunas pautas con las que podemos comenzar a trabajarnos para que, como dice Rita Segato, esta sea una sociedad de mayor bienestar para más gente. Ok, pues sí, es más bien, hablemos de un compromiso total, ¿cierto? Entonces, pues, amigos y amigas, ya escucharon, sí que pues hay que ponernos a reflexionar de lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo. Y pues bueno, este tema de hoy daría para muchísimo más. Creo que es una embarradita lo que nos vienes aquí con mucho gusto dar. Ojalá que más adelante podamos estar platicando a lo mejor otros temas. Y pues bueno, quiero darte las gracias por haber estado en este programa. La verdad es que nos abres los ojos a muchísimas cosas muy interesantes. Y pues también aprovecho para agradecer al Patio Terraza Mexicana, que es donde estamos aquí. La verdad es un lugar muy bonito donde pueden venir a desayunar. Está ubicado en la 43 Poniente 517 en Colonia Huexotitla. Entonces, si quieren traerse a la familia, la verdad es que ahorita estamos aquí dialogando de una manera muy, muy agradable y pues los invito a venir. Y bueno, después de eso, Vicente, finalizamos. Muchísimas gracias por estar en el segundo programa de Mente Morfosis. Y pues sin más, bueno, sabes que te estimo mucho y pues nos estaremos viendo a todo nuestro público querido en el siguiente programa. Muchas gracias, Abril, y muchas gracias al público. Nos vemos.